Hola chicos, un gusto verlos. Perdón por el troleo de la última vez, pero ya volví. Y les traigo una teoría que llevo planeando desde que comencé con el canal. Así que, sin más chorradas, espero que disfruten de todo corazón esta teoría. Empecemos. Durante una noche nublada, y algo fría, un chico estaba caminando algo apenado. Él estaba apenas saliendo de una convención de anime, en la cual lo acaban de humillar en conocimientos de One Piece, puesto que su especialidad eran otros animes, como Dragon Ball. Así que todos se burlaron de sus obvios errores. Entonces el triste chico tomó rumbo a su casa, en la cual estaba su hermana y su gato. Así que mientras caminaba, a él se le ocurriría del mirar su celular para ver la hora. Pero lo que no sabría es que sería el error de su vida, puesto que al mirar la hora, no se fijó en el auto que se dirigían hacia la toda velocidad. Y entonces, ¡crash! El auto lo arrolló. Lo destrozó totalmente. De pies a cabeza. Magullado. Ensangrentado. Y etcétera. Una escena totalmente horripilante. El joven falleció al instante. Sin ninguna posibilidad. Él apenas pudo procesar lo que pasó, mientras los últimos chispazos eléctricos de su sistema nervioso se acababan. Él pensó en lo mucho que su vida se había desperdiciado. Sin amores. Sin amistades. Apenas tenía contacto con su familia. Ni siquiera se esforzó en cambiar eso. Nunca le importó su propia vida. Y eso ya la había costado. Esto es el resultado de sus acciones. Todo culminaba aquí. No se sentía triste o feliz. Simplemente aceptó su final. Dejaría de esforzarse en pensar y se dejaría ir. Se soltó. Ya no le importaba nada. Su último pensamiento sería simplemente: ¿qué hubiera pasado si tan solo hubiera nacido en otro momento? En otro lugar. Las cosas podrían haber sido diferentes. Muy diferentes. Pero ya no había forma de cambiarlo. ¿O si la hay? Pues al parecer sí. Puesto que de repente el joven abriría los ojos asustado y notaría que está mojado. Como bajo el agua. Algo como amarillo. ¿Orina? ¿Jugo de limón? Pues no. Era el líquido de una especie de máquina. Él, obviamente, estaría extrañado, puesto que no tenía idea de qué estaba pasando. Pero antes de poder seguir procesando su extraña situación, una dama con una bata llegaría con una especie de vidrio verde unido a una cosa metálica extraña. Y la activó y aparecieron como signos amarillos dentro del vidrio. Como si lo estuvieran escaneando, y de hecho, su suposición no estaría tan errada. Pues porque era eso justamente lo que estaba pasando. Ya que la doctora estaba midiendo su poder y por ende su clase. Entonces, tras el escaneo, resultó ser que el pequeño bebé en el tanque tiene un total de 50 unidades de poder, dándole un puesto algo más alto que el promedio, pero sin llegar a la clase alta. Aunque no importaba mucho su nivel ni su estatus, ya que mucho no le importó a sus padres de ese mundo. Pues lo abandonaron así nomás, sin importarles bienestar. Ya que así es la vida en ese mundo al parecer. Entonces, cuando la extraña dama se fue, el joven volvió a su colapso por el exceso de confusión por la extraña situación. Aunque no pudo seguir por mucho tiempo con su modo esquizo, puesto que notó algo en su trasero. Algo como largo y peludo. Y no. No es lo que piensan pervertidos. Era una cola como la de un mono. Así que finalmente pudo conectar los cables. Finalmente descubrió cuál sería su destino a partir de ahora. Él había reencarnado en Dragon Ball. Pues todo calzaba: la cola, la incubadora, su nuevo cabello puntiagudo. Todo. No había ninguna duda. Claramente el joven se hallaba feliz, aunque instantes después pensó en todo lo que tendría que pasar para tener una vida tranquila. Tantos enemigos con poderes altísimos e incomparables. Eso era algo malo, pero no se rendiría tan fácil, pues tenía la oportunidad de vivir una vida de ensueño. O al menos en su punto de vista. Entonces se alegró mucho, y pensó en todas las cosas que podría hacer. Pensó por tanto tiempo, que se durmió. Aunque tiene sentido, pues es tan solo un bebé casi recién nacido. Así que es normal. Pero al estar en la incubadora, estuvo en el estado de letargo durante el tiempo suficiente para estar gestado los años necesarios para empezar sus entrenamientos básicos. Entonces de repente despertaría. Con un cuerpo y cola mucho más grandes, y con una armadura Saiyan puesta. Así que sorprendido, miró hacia todos lados y vio que había muchos niños Saiyans más. Puesto que esa era la generación de ese año. Entonces el joven se emocionó. Puesto que él ahora mismo descubriría algo que nadie más podría.
Vivir en carne propia la experiencia de la sociedad Saiyajin. Estaba tan alegre que olvidó totalmente que era cuestión de tiempo para que el emperador Freezer destruya el planeta. Pero afortunadamente faltan unos años para aquello. Y de hecho él se dio cuenta de esto porque al cerrar todos sacados de la habitación donde estaban se escuchó a lo lejos que el rey dio la noticia que su primogénito empezaría con sus entrenamientos tras apenas salir de su incubadora. Entonces ahora pequeño Saiyan calculó que aún tenía tiempo para asegurarse al menos de aprender a usar el ki y poder defenderse correctamente para poder escapar y sobrevivir a este universo tan hostil que le acecharía a partir de ahora. Entonces una especie de maestra aparecería y los guiaría hacia un campo vacío. Y nos empezó a dar unas pequeñas identificaciones. Pero cuando era mi turno, no pudieron darme el mío, puesto que como mis padres Saiyans me abandonaron, no tenía información registrada en los sistemas. Así que solo me dieron una sin información, y con solo una foto. Aunque no me importaba en lo más mínimo, puesto que eso podría hacer más fácil mi futura escapada de aquel planeta. Pero cuando la repartición acabó, la señorita nos dijo que nuestra primera prueba de valía era un combate con un Saibaiman básico. Lo que, obviamente, me asustó. Puesto que se supone que esas cosas tienen como 1200 unidades. Aunque para mi alivio recordé que eso solo pasó porque la Tierra era un planeta muy fértil. A diferencia del planeta Vegeta, que se parecía más a Marte que a la Tierra. Pero no puede seguir pensando en aquello. Puesto que los Saibaimans ya habían eclosionado, y se veían especialmente rabiosos. Entonces me preparé para luchar. Pero no sabía qué pose adoptar. Puesto que era solo un niño de 4 años que nunca había peleado antes. Y en mi vida pasada tampoco era muy atleta. Así que simplemente me calmé y me concentré para lo que está a punto de venir. Y en cuando la maestra dio la orden. Los Saibaimans fueron cada uno por un niño. Y cuando el mío se dirigió a mí con un gancho, yo simplemente me acosté rápidamente para esquivarlo. Lo que extrañamente funcionó, así que seguí con mi plan. Puesto que una bestia salvaje no piensa tan bien como para hacer ataques tácticos, o algo así. Entonces tenía la ventaja de haber visto por casi 2 décadas Dragon Ball, y saber cómo es que funcionan los combates. Así que intenté algo un poco descabellado, pero necesario. Intenté hacer una esfera de ki. Aunque solo salieron unas pequeñas y decepcionantes chispas. Aunque, algo es algo. Entonces fui a la fácil. Puños. Muchos puños. En serio. Muchos. Ya que no era tan débil como un clase baja, tenía la fuerza suficiente para poder hacerle algo de daño. Y como él no me pudo hacer nada, entonces terminé ganando por desgaste. Hasta me dio un poco de pena ver al Saibaiman todo magullado y con moretones. Pero se me pasó rápido cuando la maestra me felicitó. Puesto que fui el único que no recibió ni un golpe, y aún así gané de paliza. Entonces yo claramente me alegré que no soy ningún inútil. Así que cuando los últimos terminaron, fuimos separados en 2 grupos. Uno de los ganadores, y otro de los perdedores. Los que si ganamos nos dieron un rastreador básico, y los perdedores se los llevaron a darles un regaño por débiles. Al menos no lo ejecutaron o algo así, ya me iba a preocupar. Pero al menos estaban a salvo. Entonces tras aquello, nos reunieron y nos explicaron que nuestro siguiente paso es probar el manejo del ki. Eso era lo que estaba esperando. Al fin podré hacer cosas como volar o lanzar ataques. Esto se pondrá divertido, jeje. Entonces nos empezaron a explicar un montón de cosas. Bla, bla. El 80% de las cosas que dijo fueron tonterías de las creencias de la raza. Pero en general solo buscaba enseñarnos a mejorar nuestro control. Lo cual me sorprendió, puesto que yo creía fielmente que la sociedad Saiyan era menos comprensiva. Pero eso era mejor para mí. Ya que sería más fácil el sobrevivir en este lugar. Entonces tras la explicación todos mis compañeros empezaron a practicar con sus kis. Pero nadie lograba nada. Así que decidí tomar las riendas y mostrarles cómo se hace. Entonces fue entre mis manos paralelamente las moví al lateral, y empecé a concentrarme al 100% en el momento. Y finalmente dije a todo pulmón. Kamehameha. Todo alrededor se llenó de polvo levantado y algunas piedritas se elevaron. Pero en el momento del lanzamiento, yo quedé en total ridículo, puesto que volvieron a solo salir unas tristes chispas. Pero a pesar de eso, todos mis compañeros se asombraron que pude formar una pequeña reacción. Y todos se me abalanzaron preguntando cómo lo hice. Aunque yo no sabía cómo actuar o responder en esa situación tan nueva para mí. Ya que nunca a nadie le habían importado tanto mis características positivas.
Así que aún no me adaptaba al reconocimiento, mucho menos a esta escala. Pero igualmente se sentía bien que a los demás les gusten las cosas que hago. Jeje. Tengo fe. Bueno chicos, es todo un gusto haberles proporcionado esta teoría, que la verdad tenía muchas ganas de hacer. Y bueno, me inspiré un poco en la teoría de Emperador Calogerrus. Pero la verdad él hacía teorías de Dragon Ball muy buenas y lógicas. Y si les dan ganas de verlas, están resubidas en un nuevo canal llamado Dragon Ball Teorías Comisionadas, y de la playlist de teorías antiguas. Les recomiendo verlas si les gustan las teorías bien hechas. Bueno, sin más publicidad gratuita, me despido. Yo soy Dragon Ball Teorías Locas, y nos vemos mis queridos charangutin y micuados. Adiós.